Buenos días, feliz sábado. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Me hizo recordar que el año pasado, por problemas de mantenimiento del avión, no pude estar, pero este sábado, gracias a Dios, un año después, estamos juntos. Es un privilegio estar. Y me hizo recordar esta mañana de una prédica que tuve en la única catedral adventista de la que yo conozco en París. No sabían que teníamos una catedral. Ocurre que en la Segunda Guerra Mundial todo quedó en desastre en París. Entraron las Fuerzas Armadas, tomaron el control, los alemanes fueron sacados, los nazis, y empezaron a repartir las iglesias de nuevo a las diferentes instituciones, y había un soldado adventista que fue asignado para ayudar a coordinar el reparto de las catedrales a las diferentes iglesias. Y como él era adventista, dijo: yo quiero una para mi iglesia. Y le asignaron una catedral para la iglesia adventista. El precio, $2. Era simbólico, un precio simbólico. Y ahora, como la iglesia ha sufrido un poco en Europa, no hay suficientes franceses para llenar la catedral en la iglesia adventista. Pero los rumanos, que han crecido tanto ahí, ellos tienen una iglesia rumana en la iglesia francesa. Yo estaba ahí con mi francés, estaba pensando en francés, queriendo bonjour, bon sabbat, mes frères, mes sœurs, y yo estaba queriendo recordarme de mi francés, y estaba hablando un poco en francés para saludarles, y viene alguien y me saludó y me dijo: Imanaya Kachanki. Y me dio un shock un poco, pues, pensar en Cochabamba, ¿no? Pero era un joven boliviano de Cochabamba. Así que el miércoles pasado estuvimos allá en La Paz, y allá era otra cosa, era Kamisaki, ¿no? Pero de toda manera, nosotros tenemos el privilegio de estar en una sola familia, no importa el idioma, sea francés, español, inglés, rumano, alemán. Aquí en Bolivia tenemos eso, y también el quechua y aymara, y tenemos allá también, que no conozco nada cerca de Paraguay, guaraní. No aprendí nada, nunca me crié por ahí, no sé nada. Pero de toda manera, en todos los idiomas del mundo, lo interesante es que Dios habla a todos. Y los ángeles también hablan todos los idiomas. Y en el cielo vamos a entendernos todos, y yo sospecho de que no vamos a perder toda la cultura que hemos aprendido de aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de diferentes colores, tamaños, idiomas, culturas. Hay himnos que suenan muy bonito en un idioma, pero no suenan tan bonito en el otro. Entonces yo sospecho que vamos a también hablar diferentes idiomas, pero vamos a esperar, no sé, no estoy seguro, pero hay muchas sorpresas que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo. Vivimos en momentos muy solemnes, muy solemnes. No solo estamos en la última generación, estamos en la recta final, estamos entrando a la recta final del conflicto de los siglos. Y lo que escuchamos, el sermón esta mañana, realmente el resumen pone muy bien. Hay una preparación que tenemos que hacer. Fuerzas especiales siempre se preparan. Me recuerdo en Puerto Rico, un pastor, fui a un matrimonio en Puerto Rico allá, y el pastor, habían 4 pastores que participaron, yo y 3 otros, y uno de los pastores era el papá de la novia. Me dijo que yo intenté 3 veces, antes que fui adventista, en el militar, quise ser fuerzas especiales y nunca lo logré. Era demasiado duro. Cada vez fallé el examen final. Era cargar un peso pesado de 35 kilos y tener que nadar por un mar de barro, y me ahogué 3 veces. Me sacaron, me rescataron. El siguiente año intenté de nuevo, me ahogué de nuevo. Intenté otra vez y no tuve la fuerza como para poder hacer eso. Y me hizo recuerdo de que en las fuerzas navales a veces el examen final es muy duro para cada uno de los fuerzas especiales. Les atan las manos, le ponen un peso y los ponen en un pozo de agua. Y se van al fondo. Y tienen que empujar con sus pies
y por un segundo su nariz sale al aire, respiran y otra vez al fondo. Y tienen que saltar y bajar. Y sus manos atadas detrás de sus espaldas, con un peso en sus pies. Y tienen que sobrevivir 2 horas. Así, para poder ver. En otra de las Fuerzas Armadas, los lanzan tienen un tipo de ala delta que le ponen y tienen un GPS, y en el medio del mar los llevan en helicópteros y los tiran al aire, y están a 50 kilómetros del barco y tienen que entrar a las tormentas, ascender con los vientos, tienen con el GPS navegar de nube en nube, acercándose, y por fin tienen que aterrizar en el barco mismo. Y si caen en el agua, los rescatan y los llevan y fallan el examen, reprueban el examen. Tienen que probar otra vez y tienen que aprender a volar planeando nomás 50 kilómetros en medio de la noche, en medio de la tormenta. Y nosotros como soldados de Cristo pensamos que la vida va a ser fácil. Los 144,000 realmente son las fuerzas especiales de Dios. Van a dar el toque final. Sí, van a dar el mensaje final. Y van a ser la piedra que cae sobre la estatua de Daniel 2. Y que va a derrumbar. Dios va a usar esa piedra hecho sin manos. Hecho por Dios. Una joya grande. Y esa joya va a ser la herramienta que Dios usa para dar el toque final de muerte al enemigo. Y Dios va a usar eso para terminar y vindicar su nombre, su carácter. Y vamos a reinar por siempre con Él en el cielo. Recordamos que Satanás ningún ángel fue jamás invitado para sentarse en el trono de Dios. Satanás quería sentarse en el trono de Dios, pero no se le invitó. Su trabajo no era sentarse y reinar con Dios. Su trabajo era ser cubridor. Y él tuvo celos. Y Dios tuvo que sacarlo del cielo, y hasta ahora él quiere ser como Dios. Pero Dios nos invitó a nosotros. Y yo, no sé ustedes, yo cuando entro al baño, miro para bañarme y miro en el espejo, yo veo un palito. Y yo me sorprendo cómo Dios puede amar a algo tan defectuoso y débil. Algunos de nosotros somos más gorditos, otros más flacos, unos más altos, unos más cortitos, chatitos. Hay de todo. Algunos más simpáticos, otros más feos, como yo, pero aunque mi señora piensa que soy el más simpático del mundo y le doy gracias que hay por lo menos una persona. De toda manera, yo me pregunto, ¿cómo es que Dios nos puede amar tanto? Que arriesgar la vida de su propio hijo, dar la vida a su propio hijo, arriesgar separación eterna. Tanto pagó Dios para que estemos con Él por la eternidad. Y simplemente somos barro y tierra. Pero es algo que en la eternidad nunca vamos a entender, el amor de Dios por una criatura. Hace una creación en su imagen y nos ama tanto que está dispuesto a arriesgar su propia vida y dar su propia vida por nosotros. Estamos viviendo momentos solemnes, tan solemnes que nosotros adventistas a veces, que debemos tener el mensaje final para el mundo, no nos damos cuenta tan cerca que estamos. Ayer hablé con un ingeniero, doctor de física, que trabajó con el gobierno americano por varios años en sus laboratorios más secretos. Él es el director de nuestro proyecto en México, un proyecto afuera en el campo, Centro de Vida Sana, que estamos construyendo, igual que en Samaipata aquí. Él trabajó con el gobierno y mi padre me presentó. Mi padre es pastor jubilado, acá trabaja muchos años en el Beni, pero ahorita está en Santa Cruz con mi mamá, visitando por unos meses, pero él es el primer anciano de su iglesia allá en Estados Unidos, y uno de los miembros de su iglesia era justamente este joven mexicano con su familia que estaba terminando su doctorado en física. Y dijo, ¿por qué no? Él estaba hablando con mi papá y le dijo, yo quiero trabajar en una obra misionera. Entonces me lo presentó a mí y ahora está con nosotros trabajando. Pero yo hablé con él y le hice unas preguntas cuando estaba con nosotros en Estados Unidos. Le hice algunas preguntas. Cuando trabajaban en esos laboratorios secretos, laboratorios de
de alta seguridad. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, había de todo tipo de proyectos. Pero le pregunté, ¿hacían también proyectos con la aceleración de partículas para poder crear un agujero negro? ¿Saben lo que es un agujero negro? Es un término físico de astrofísica donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar y absorbe todo a su alrededor hasta galaxias enteras a veces aceleran y son destruidas dentro de un agujero negro. Y en Estados Unidos están buscando crear un agujero negro. Con las partículas, yo no conozco de física tan avanzada para ni pensar en eso. Pero él me dijo, es verdad, lo están haciendo. Y le dije, en Suiza y en Francia tienen un acelerador de partículas que son 38 kilómetros de redondo. Se llama CERN. Y están también haciendo eso. Y es interesante que pusieron ese centro CERN, está creado exactamente encima de lo que antes era el templo de Apolión de Satanás. Y afuera de ese centro está la diosa Hindúe, la diosa de destrucción. Y los científicos que trabajan ahí dicen que hay un sentido adentro de un espíritu maligno que controla todo eso. Y le dije, ¿eso también existe en Estados Unidos? Sí, lo mismo existe. ¿Y por qué están destruyendo? ¿Por qué están creando eso? ¿No saben los científicos que eso va a destruir al mundo? Sí, saben, pero les pagan bien. Y pueden estudiar múltiples doctorados y saben que esta es la última generación. Y le dije, ¿ellos saben? Saben. Casi todos, 100% de los científicos que trabajan en esos centros avanzados están convencidos que faltan pocos años hasta que el mundo desaparezca. Es lo que ellos creen. Los que más saben, bueno, el que sabe, sabe. Y los que deben saber, adventistas del séptimo día, no saben. Los que deben saber de la palabra de Dios, cuán cerca estamos al final del mundo, piensan que faltan cientos y a veces múltiples cientos de años. Un amigo mío en la Asociación General habló con uno de los administradores, no voy a mencionar cuál, y le preguntó, ¿usted cree que Cristo viene pronto? Sí, creemos que Cristo viene pronto, el año pasado. Y le preguntó, ¿y cuánto tiempo podría ser hasta que Cristo venga? Podría ser 100 años. Qué triste que no todos allá creen lo mismo, porque yo conozco otros pastores que saben que vivimos en la última generación, pero que administradores del más alto nivel no saben que estamos en la última generación. Y si nosotros, que tenemos la palabra de Dios y conocemos profecía más que cualquiera, porque yo y mi esposa estuve en Santa Cruz hace unos años atrás, en el aeropuerto por salir de viaje, y un pastor y su esposa de una iglesia evangélica nos paró y dijo, nosotros evangélicos sabemos que ustedes adventistas son los únicos que entienden profecía. Nosotros escuchamos sus sermones y los predicamos el domingo. ¿Por qué? Dios nos bendijo con una comprensión. Entonces, a todo nivel de la iglesia, arriba, en medio y abajo, hay miembros de iglesia que no entienden los tiempos. Y nosotros debemos ser el pueblo que tiene que predicar a todo el mundo. Y si no entendemos nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a los demás? Entonces, tenemos que estar despiertos. Ahora, hay buenas noticias. En todo el mundo he predicado en más de 100 países. En todo el mundo hay un despertar. El pueblo de Dios se está despertando. No es la mayoría, pero en todos los países hay un despertar. Hay interés en los eventos finales. Hay interés en cómo dejarse preparar por el Espíritu Santo para la guerra final. Y doy gracias a Dios, porque yo he aprendido una cosa, que de la Biblia, de lo que pasó en el pasado, podemos aprender mucho de lo que va a pasar en el futuro. Primera de Corintios 10:11 dice eso, que todo lo que ha pasado en el pasado es para amonestarnos a nosotros que vivimos en los últimos días. Entonces,
tenemos el privilegio de aprender del pasado, entender los paralelos y aplicarlos al futuro. Y vamos a aprender hoy día un poco más de eso. Vamos a estudiar y ahorita lo voy a llevar. Estuve en Roma. Me invitaron a predicar en los 3 campos. En el norte, el campo del medio y el campo del sur de Italia. 3 campos en Italia. Y cuando estuve en Roma predicando, terminé de predicar y alguien me preguntó, ¿no tiene miedo predicar eso acá en Roma? Que Cristo viene pronto y que estamos en los últimos días y lo que va a pasar con Roma. Le dije, ¿y si tenemos miedo ahora, qué vamos a hacer mañana? El que tiene miedo, que se vaya a un lado. ¿Y qué pasó con Gedeón? Vamos a aprender algo de Gedeón. ¿Qué le dijo Gedeón? ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Los que tengan miedo, que se vayan. Y si tenemos miedo hoy, mejor ir a casa, deja a los demás. Porque los miedosos no van a terminar la obra de Dios. Tenemos que aprender a ser firmes. La hermana White dijo en Espíritu de Profecía, el hermano Silverio nos leyó esta mañana, de que tenemos que escuchar mensajes directos que hablan de los tiempos. Pregunto, si vamos a ir a las calles y vamos a predicar en fuerte pregón, le vamos a decir, tengo un mensaje que deben escuchar en 1755, y la gente va a decir, no me hables de 1755. Pero hubo en 1833, no quiero saber. 1844, no quiero saber. ¿De qué quieren saber la gente hoy en día? Lo que está pasando hoy, lo que está por pasar. ¿Y cómo me salvo? ¿Ustedes piensan que el mundo está ciego? El mundo sabe que viene una crisis. El mundo sabe que algo anda mal. Están queriendo entender y no entienden. Somos nosotros que tenemos que informar. El mundo está buscando soluciones, buscando respuestas a sus grandes interrogantes. Y nosotros tenemos de la palabra de Dios y podemos entender. Los sabios entenderán, los entendidos comprenderán. Los impíos no van a saber. Pero el pueblo de Dios tiene que saber. Entonces tenemos que estudiar, orar mucho para que Dios nos ayude. Ahora quiero decirles que no hay una sola persona que sabe todo. Escuchan muchos oradores. Yo soy uno de muchos. Ustedes pueden ser uno de muchos. Y ninguno entiende todo. Pero Dios revela aquí un poco, acá un poco, acá. Y hay que escuchar a todo, hay que leer, hay que estudiar. A veces se concuerda, a veces no se concuerda. Pero uno aprende. Porque juntos vamos a ir avanzando. Los científicos no entienden todo. Uno aprende un poquito y revela algo. ¿Acaso Einstein entendía todo? Era un genio, entendía mucho, pero no entendió todo. Entonces Einstein trajo algo de conocimiento. Habían científicos alemanes, judíos, rusos, bolivianos, de todos los latinoamericanos que entienden. Cada uno trae algo a la mesa. Igual con el aprendizaje de las profecías. Uno ora y estudia, tú lees, aprendes. Y poco a poco Dios nos va a traer a un consenso de comprensión. Los ángeles todavía están deteniendo los vientos. ¿Hasta cuándo los ángeles van a detener los vientos? Hasta que se termine la obra que se nos ha asignado. Van a ir empeorando las cosas. Va a haber muchos mártires. Va a haber muchos desastres. Van a acelerar como dolores de parto. Los dolores de parto, ¿cómo son? A ver, ustedes, madres, empiezan y van acelerando en tiempo, en la aceleración de tiempo e intensidad, hasta que nazca. También van a ser los dolores de parto de la venida de Cristo. Van a ir acelerando más rápido, con mayor frecuencia y con mayor intensidad. A ver, ¿cuántas madres tenemos acá? A ver. Un poquito menos de la mitad, yo pensé que. Bueno, algunas no son madres todavía. De toda manera, el apóstol Pablo nos dijo en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4, que era como dolores de parto que iban a venir.
y que iba a venir como sorpresa, como ladrón en la noche. Pero vosotros, hermanos, versículo 4, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda. Les digo muy claro, no va a haber ninguno del pueblo de Dios, ni uno, que esté sorprendido por la venida de Cristo. ¿Por qué? Va a haber una ley dominical, va a haber persecución, vamos a entender mejor las profecías y vamos a entender los tiempos que aplican al tiempo final. Después va a llegar el cierre del tiempo de gracia, va a haber las plagas, va a haber el tiempo de angustia de Jacob y va a terminar con la voz de Dios anunciando el día y la hora. ¿Quién se va a sorprender? Nadie. Pero en Mateo 25, cuando se habla de las 10 vírgenes, estaban sorprendidas a medianoche. ¿Cómo se sorprendieron las 10 vírgenes a medianoche cuando supuestamente no va a haber sorpresa? Es porque cuando uno lee en Espíritu de Profecía, uno se da cuenta que la sorpresa va a venir con el juicio, no con la venida de Cristo en las nubes de los cielos. El juicio de Dios es lo que nos va, el juicio de los vivos es que nos va a sorprender. Hay un proceso de preparación y vamos a hablar más de eso en la tarde. En la tarde vamos a tener otra oportunidad para compartir más la comprensión de cuánto tiempo tenemos. Ahorita quiero invitarles, primero voy a arrodillarme aquí para pedir la presencia de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias y aprender algunos principios. Ya inclinen sus rostros conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Pedimos humildemente que derrames tu Espíritu Santo. Tenemos que entender los tiempos en los cuales vivimos. Tenemos que tener preparación. Tenemos que esforzarnos como un atleta. Requiere de disciplina. No tenemos suficiente disciplina, Señor. Necesitamos que tú nos des fuerza. Necesitamos que tú nos hables ahora. Por favor, de tu palabra, háblanos, enséñanos, prepáranos, Señor. Disciplínanos y utilízanos. Te pedimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la historia de Gedeón. Historia de Gedeón encontrado en Jueces 6. Se recuerdan que Israel siempre tuvo problemas. Israel siempre se apartaba de Dios y cuando se apartaban, la única forma que Dios tenía era para permitir los problemas. Y cuando llegaban las angustias, ¿cómo el pueblo se recordaba de Dios? ¿Será que somos de cabeza dura nosotros así también? ¿Quieren saber si tienen cabeza dura? Hagan así. Todos somos de cabeza dura. Lo que no queremos es que nuestro corazón sea duro, de piedra. Pero somos igual que Israel. Lo mismo que Israel, nosotros también. En los tiempos de Israel, muchos sacrificaban sus hijos a Moloc. ¿Se pueden imaginar una situación donde uno toma a su hijito y lo quema en las llamas? Nosotros hablamos de eso, pero no nos podemos imaginar la indignación de Dios que te da vida a un hijo para que tú lo lleves y lo sacrifiques a un dios pagano, a un demonio. ¿Y ustedes piensan que hoy en día no se hace lo mismo? En los abortos que hay en el mundo es igual que sacrificar. Hasta los hermanos evangélicos saben y hablan en Estados Unidos de que todos los abortos que tienen en el mundo son simplemente otra forma de sacrificar hijos al enemigo. Les hacen chupar el cerebro, les sacan los brazos, le cortan esto y después venden y usan las células de los abortados y hacen un negocio. Uno de los centros de los dueños más grandes de centros de aborto en California es un médico adventista. Él tiene una cadena de centros de aborto. Y no les voy a mencionar, me dio mucho gusto en el Congreso, en el último concilio atonial que tuvo la
la administración de la Iglesia Adventista, la definición de la posición oficial de la Iglesia Adventista contra abortos. Muy bien hecho, totalmente, bien diseñado y bien hecho. Yo no sé si nuestros hospitales adventistas van a prestar atención o no a la posición de la Iglesia, pero Loma Linda es uno de los centros más grandes de aborto en Estados Unidos. Y ojalá que Loma Linda escuche la posición de la administración y obedezcan, pero hay muchos rebeldes contra la posición de la Iglesia en el mundo. O sea, la posición de ordenación de mujeres, la posición contra aborto, la posición de otras cosas. Entonces, es una lucha, Dios tendrá que arreglar ese problema que tenemos hoy en día entre el pueblo de Dios. Tenemos la misma rebeldía que hubo en Israel con Moisés. O sea, se decide algo y los demás hacen lo que quieren. Entonces, vamos a ver si no fue lo mismo en los tiempos de los jueces. Vamos a comenzar a leer. Aquí vamos a leer ya, capítulo 6, versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. 7 años no es coincidencia, ¿eh? Dios hace todo con el número 7. 7 días en la semana, 7 años con el año sabático, 7 por 7, 49, que el año 50avo era el jubileo, después 6,000 años en la tierra y 1,000 años en el cielo, 7, 7, 7, y cuando Dios coloca 7 acá, y 7 por 7, y 70 por 7, podemos descubrir que es la clave para entender muchas profecías, es el número 7. Por la maldad que hicieron, a 70 años también en cautiverio en Babilonia. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, versículo 2, y los hijos de Israel por causa de las madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían las madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, se llevaban la cosecha hasta llegar a Gaza, y no dejaban para comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Cuando te tocan la comida y no tienes para comer, ahí te arrepientes y lo buscas a Dios. Entonces dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas, venían con sus carpas y llenaban con multitud como langostas, que no hubo número en ellos ni sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. E Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dice Jehová, no dice la Biblia cuál era el nombre de ese profeta, así dice Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Dios primero se identifica como el que los sacó. Yo os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y de su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál es la culpa de todo? La desobediencia. ¿Cuál es la culpa de nuestros problemas en la iglesia hoy en día? Desobediencia. Dios nos ha prosperado, nos ha dado universidades, nos ha dado hospitales, nos ha dado grandes centros, nos ha dado medios de comunicación, nos ha dado muchas cosas a nivel mundial. Pero hace 30 años atrás empezamos a bajar. Hace 30 años atrás empezamos a vender hospitales. Hace 30 años atrás hemos vendido a iglesias. Hemos ido vendiendo tierras. Hemos ido me llamaron del Perú recién y me dijeron que en el Perú, muchos de ustedes, yo trabajé 10 años en el Perú, 4 años como piloto y 6 años en la Unión, como departamental allá en la Unión Incaica cuando era Perú y Bolivia. Allí conocí al pastor Remberto Parada, fuimos compañeros de trabajo. Y en el Perú me dijeron que muchos ya no hay diezmo y ofrenda.
Muchos jóvenes se gradúan de teología y no tienen trabajo. Muy difícil emplear a nuevos pastores ahora. Están despidiendo a algunos por falta de presupuesto. Si sabemos que tenemos crisis mundial en el mundo, sabemos eso. Y también eso afecta. Pero ¿dónde se fue la bendición de Dios? ¿Dónde se fue el aumento de recursos y las bendiciones financieras? Por desobediencia estamos sufriendo muchas consecuencias. Hospitales en Estados Unidos se están vendiendo. ¿Y dónde llegan a caer? Primero, por lo menos conozco de 4 hospitales grandes. Primero lo que se hizo sociedad con el Vaticano. Y la mitad del hospital pertenecía a la Iglesia Católica, la mitad adventista. Finalmente se vendió todo a la Iglesia Católica y ahora son hospitales católicos. Un día trabajaban para la Iglesia Adventista, ahora todos los médicos y enfermeras trabajan para la Iglesia Católica. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Por qué estamos perdiendo colegios, casas publicadoras, hospitales? ¿Por qué? Si tenemos que aumentar, tenemos que ser cabeza y no cola. Desobediencia. Por todos lados. Desobediencia siempre resulta en el retiro de la bendición de Dios. Dios te dice, yo soy el que te saqué, yo te di poder para salir, yo te puedo sacar, pero ustedes no me obedecieron. Entonces, Dios escuchó las oraciones cuando ellos clamaron a Dios. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová. El ángel está con mayúscula, significando que era Jesús. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás, Abierserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar por esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos habían contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Buena pregunta, ¿no? Nos podemos hacer la misma pregunta hoy en día. ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué estamos reunidos hoy en día en un lugar ajeno? ¿Por qué no podríamos ir a uno nuestro? Podríamos, pero problemas entre nosotros. Entre el pueblo de Dios. Un pueblo unido no puede ser. ¿Cómo va a conquistar? Como dijo Roma, dividir y conquistar. Lo único que tienes que hacer es dividir y conquistar. Me recuerdo una iglesia en Bulgaria, frontera con Rumanía. Esa iglesia estaba muy unida y cada vez que querían hacer problemas, esa iglesia se mantenía unida y no hay nadie que separe una iglesia unida. Si la iglesia está unida, todos los problemas se arreglan. Pero invitaron oradores, invitaron otras personas y no siempre concordaba la administración y le decían no, pero la iglesia estaba unida. Mandaron muchos pastores para deshacer, pero no se pudo. Por fin mandaron a un pastor entrenado en las cosas de Roma. Y el secreto de Roma es dividir y conquistar. Entonces, ese pastor que tenía un doctorado, para una iglesia pequeñita no necesita un doctor de la ley, pero mandaron a un especialista. Empezó a hablar mal uno de otro, él habla mal de ti, él habla mal de ti, y pronto la iglesia quedó así y se dividieron en pedazos y se conquistó. Ya todo está en pedacitos ya. Eso y yo lo vi de primera mano. Si tú quieres controlar algo, tienes que dividirlo. Lo divides en pedazos y se controla. Pero si tú te pones fuerte y todos se ponen fuertes y la junta directiva está fuerte, y si el pueblo de Dios unido mundialmente estaría unido, no habría enemigo contra la iglesia que podría conquistar. ¿Pero estamos unidos? No estamos.
En el final va a haber un pueblo unido, ¿sí o no? Vamos a ver lo que pasó con Gedeón. Dios enseñó a Gedeón que un pueblo unido puede. Vamos a seguir leyendo. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, mira. Y mirándole, ¿quién le dijo? Jehová le dijo. ¿Quién era ese ángel? Jesús. Jehová. Le dijo, ve con tu fortaleza y salvarás a Israel de tu mano, de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo mismo que le dijo Dios a Josué. ¿No te he enviado? ¿No te he dicho que no temas ni desmayas? Bueno, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. La primera cosa que vemos aquí es la humildad del hombre. Tienes que tener humildad y recordar que no eres nada. Recordar que tú no puedes. Es la única manera para que Dios te bendiga y te utilice. Si tú piensas que tú eres alguien importante, Dios no te puede usar. Ay, Señor mío, soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo seré contigo y herirás a los madianitas como un solo hombre. Aquí está el secreto, como un solo hombre. El equipo que Dios le dio a Gedeón trabajaron como un solo hombre. Quiero decirles que esto es profético también. Recuerden que todo lo que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro. Estamos sufriendo ahora. ¿Ustedes piensan que los madianitas están adentro de nosotros? ¿Está Babilonia entre nosotros? ¿Nos ha atacado Babilonia? Roma y Babilonia espiritual, nos ha atacado por todos lados, nuestras universidades, nuestros hospitales, nuestras iglesias, nuestros hogares. El mundo ha atacado con la televisión, nos ha metido en los hogares la música mundana, los videos mundanos, las películas que salen, las últimas películas. Muchos jóvenes te pueden contar todo. ¿Cómo puede ser que nuestros jóvenes adventistas estén mirando las películas del mundo? ¿Cómo puede ser? Y no solo los jóvenes, adultos también. Yo siempre viajo y me quedo en la casa de los pastores, muchas veces. Estuve en Israel, me quedé en la casa del único pastor judío en Jerusalén. Su esposa era chilena, es chilena. Y me invitaron a quedarme y yo me quedé en su casa. Pero estuve yo en California, me fui a la casa de un pastor, toda la pared eran los videos del mundo, las películas del mundo. Y le dije, pues yo me crié con él, así que le dije, le llamé, nos tuteamos, ¿no? Entonces le dije, ¿y cómo es que tú tienes todas estas películas en tu casa? No, yo las conozco todas, es que yo colecto eso. ¿Pero las has visto todas? Sí, las has visto todas. ¿Y cómo tú puedes ser espiritual y guiar a un pueblo de Dios cuando te alimentas de la basura del mundo? Sí, yo sé, pero es mi adicción. Hermanos, si tú vas a ser hombre o mujer de Dios, tienes que alimentarte de lo espiritual. Y todo lo que pasó con Gedeón va a pasar en el futuro. Primero, Dios está buscando un pueblo humilde que va a salvar a su pueblo. Él solo puede usar personas humildes. Número 2, Dios está desarrollando un pueblo que sepa trabajar como un solo hombre. ¿Me escucharon? Dejen de pelearse. Dejen de hablar, discutirse y pelearse con sus hermanos y sus hermanas. El que siempre se está enfrentando con sus hermanos y sus hermanas no puede formar parte del equipo de Dios. Dejen de maltratar a otros. Puede hacer que otros os maltraten a ustedes. Puede hacer que otros hablen mal de uno. Pero es que los que hablan mal no van a formar parte. Los únicos que van a formar parte del último equipo van a ser aquellos que bajo el control de Dios trabajan como un solo cuerpo, en unidad. ¿Entendieron bien lo que Dios está diciendo? Un solo cuerpo. Sigamos. Versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si has hallado gracia delante de mí,
que me des una señal. Ya ustedes saben, ¿no? Le hizo poner una comidita ahí, él puso su vara y ¡puf! Se consumió todo con el fuego. Y después Dios le pidió que haga algo. Vamos a continuar más rápido aquí. Versículo 24 dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y al que llamó Jehová Shalom. Hasta hoy está en Ofra. Y aconteció que en la misma noche dijo Jehová, toma un becerro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica un altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de esa roca, en el lugar ordenado, y toma el segundo toro, sacrificándolo en holocausto sobre la leña de la imagen de acera que habrás cortado. El primer paso que hay que tomar es destruir los altares de Baal, la música pagana, la música mundana, el rock, el entretenimiento que tenemos, tiene que destruirse. Eso no nos pertenece, eso es ajeno. En sus hogares tienen que destruir eso. Saquen de sus hogares todo lo que no es de Dios. Saquen de las iglesias todo lo que no es de Dios. A veces nuestro vestido. A veces pasan personas adelante que tienen vestido mundano, vestidos cortos, vestido que resalta el cuerpo. Hermanos, no puede ser. ¿Cómo vamos a tener un solo cuerpo bajo la dirección de Dios cuando estamos vistiéndonos, alimentándonos de cosas mundanas? La primera cosa es destruir todo lo pagano dentro de nosotros. ¿Le gustó mucho a Israel lo que hizo Gedeón? Si leen la historia, querían matarlo. Entonces Gedeón cumplió. Esa noche lo hicieron, mira. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, versículo 27, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y en la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y sacrificando aquel segundo toro en el holocausto sacrificado sobre el altar edificado. Y se decían los unos a los otros, ¿quién ha esto hecho? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera a tu hijo para que muera. Hermanos, cuando uno hace lo que Dios dice, lo quieren matar a uno. Pero si tú tienes miedo, mejor sepárate del pueblo de Dios. No hay lugar para los temerosos. Aquí hay lugar para los que tienen coraje, los que están dispuestos a obedecer aunque te cueste la vida. Si no quieren que te tiran piedras, salga del ejército, retírate. Pero si tú quieres hacer lo que Dios te quieres que digas y hagas, van a hablar mal de ti. Como mencioné en La Paz, el presidente de la División Interamericana me dijo a mí, David, no tengas miedo, solo a los árboles que tienen fruto le tiran piedras. Es verdad. Si no vas a tener fruto, nunca te van a tirar piedras. El momento que empiezas a trabajar para Dios, te tiran piedras. Acostúmbrate. Es una guerra. Esto no es paz, es guerra. Entonces, Gedeón hizo lo que Dios le dijo, pero su padre lo defendió. Si Baal es Dios, que se defienda. ¿Tenía razón o no tenía razón? Si Baal es Dios, que se defienda Baal. No lo maten a mi hijo, que Baal lo mate. Tiene razón, ¿no? Si Baal es Dios, que se defienda Baal. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a ir saltando un poco porque la historia, si la leemos, es un poco largo, pero mandaron mensajeros por todos lados, versículo 35. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se reunió con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré él quería otra prueba más. Y puso, ¿qué es lo que puso? ¿Ah? El cuerito de
el cuerito de una abeja, y le dijo que primero que esté mojado y la tierra seca. Pero después se recordó que podría ser al revés y pidió que mejor que esté la tierra mojada y el cuerito seco. Y Dios hizo lo que Él quería. Dios es compasivo. Dios nos muestra las evidencias. Yo he visto personas que quieren ser misioneros. He hecho la prueba, Dios nos ha mostrado, no tenemos duda, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Seguro, segurísimo. ¿Y después qué pasa? Le ofrecen un trabajo donde pagan 3 veces más. Bueno, no sé si Dios quiere. Mira, me están ofreciendo un trabajo, me ascendieron de puesto. Dios quiere ver si tienes precio. Tú ya sabes lo que Dios quiere que hagas, pero te ofrecen un trabajo a ver si tienes precio, a ver si el diablo te puede comprar. Cada vez que Dios te pide algo y te da las pruebas, Él permite que el diablo te tiente. A ver si te puede comprar. ¿Te puede comprar o no? ¿Cuál es tu precio para que no hagas la voluntad de Dios? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto le costaría a Satanás para que tú no hagas la voluntad de Dios? Algunos quieren hacer algo por Dios y cuando lo critican, se retiran. Algunos Satanás los asusta, otros los compra. Pero necesitamos hombres y mujeres que no se compran y ni se vendan. Sin precio, aunque se desplomen los cielos. Dios está buscando hombres y mujeres que son fieles, aunque se desplomen los cielos. Aunque te quieran quemar en vivo, a la estaca. Recuerda que 30 millones de personas fueron martirizados por Roma en las edades medias. Recuerda que ellos fueron fieles hasta la muerte y van a recibir la corona de la vida. ¿Será que vamos a ser fieles como ellos? Cuando yo estaba en Roma, terminé de predicar todo el sábado y tenía que viajar el sábado a la noche al sur de Italia. Y yo quería ver algo de Roma porque yo no había conocido Roma antes. Y me llevaron a la casa de Nerón. Y frente a la casa de Nerón hay un círculo donde hacían carreras de caballos. Se llama el Circus Maximus. Y hacían carreras. Y ahí ponían las cruces donde crucificaban a los cristianos y les ponían un fuego en los pies para quemarlo. Y los ardían, los pintaban con brea y los hacían arder para iluminar a las carreras de caballos. Ustedes, cuando yo era niño, yo veía las Olimpiadas. ¿Cómo comienzan las Olimpiadas? Con una antorcha, vienen corriendo. ¿Ustedes saben que esa antorcha es pagana? Esa antorcha es la antorcha de las carreras donde quemaban los cristianos. ¿Cuántos de ustedes han visto una Copa Mundial? No sean mentirosos, pues levanten la mano. Ya. Una Copa Mundial. Y están gritando la gente y tú también estás. Esas son las mismas personas que van a gritar cuando maten a los cristianos otra vez. Son paganos. Su Dios es el deporte. Y cuando empiecen a tirar a los cristianos a los leones, ellos van a estar ahí gritando también. ¿Tú a qué lado estarías? ¿Estarías entre los leones o estarías entre la gente arriba que van a estar gritando? ¿A qué lado? ¿Vas a estar entre los fieles que los tiran a los leones? ¿O vas a estar arriba mirando a los cristianos morir? ¿Entre cuál grupo vas a estar? Recuerda eso la próxima vez que estás gritando y ves una Copa Mundial. Los que están gritando van a ser los que van a estar aplaudiendo la muerte de los cristianos. Porque el deporte es una religión pagana. Se mezcla con las drogas, se mezcla con la inmoralidad, se mezcla con las finanzas y las apuestas que hacen. Hay muertos también. Eso es una religión pagana. ¿Tú vas a adorar a Baal o vas a adorar a Dios? Decídete. Tienes que tomar una decisión. Y aquí Gedeón les invitó a todos que participen rápidamente. ¿Cuántos llegaron? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuántos vinieron a ayudar a Gedeón? 32,000. No es mucho, porque los madianitas eran 150,000. 32,000 llegaron. Y Dios dijo, es demasiado.
dile a los miedosos que se vayan a casa. ¿Y se fueron cuántos? 22,000. Quedaron 10. Ahora Gedeón tenía miedo. 10,000 que se quedaron contra 150. Mira, en la iglesia adventista algún día, muy pronto, va a haber un sacudón. Va a haber un zarandeo pesado. Ya comenzó el zarandeo. Las personas decían, ¿qué es un zarandeo? Es como, me recuerdo en el Perú, aquí también hay mucho mineral en Bolivia, pero en el Perú, donde yo trabajé como piloto, lavaban oro y cavaban en los ríos y en Guyana también. Y lo meten en una batea, haciendo así. Y todo lo que es fierro salía por el lado y el oro más pesadito se quedaba en el centro. Y al final de todo empezaba a brillar amarillo. El trabajo del día. Un zarandeo es cuando se separa un material del otro. Un zarandeo es cuando las cosas van separándose. Ya comenzó el zarandeo hace años en la iglesia. Hay personas claramente que se están dividiendo a un lado, que no tienen ningún interés en que esta es la última generación, no tienen ningún interés. La verdad es que no le interesa que Cristo venga pronto porque va a interrumpir sus planes. Ellos tienen planes y la venida de Jesús podría interrumpir eso. Y hay otros que se dan cuenta que ya estamos viviendo en la recta final, los últimos días, y todavía mi corazón no está listo. Todavía tengo costumbres, todavía tengo una dieta, todavía tengo algunas cosas que están en mi vida que tienen que salir, pero estoy angustiándome con Dios para que Dios me limpie de toda maldad. Hay dos grupos, pero va a llegar una crisis muy pronto. Y esa crisis va a separar en dos grupos. Los miedosos, solamente falta una amenaza grande. Cuando te digan a ti, si vas a guardar el sábado, vas a perder todos tus bienes. Tu casa, tu carro, todo se va a confiscar. La hermana White lo vio. Y de dentro de la iglesia va a venir mucho de eso. La hermana White vio que los líderes de la iglesia adventista, de su propia iglesia, estaban caminando y cuando miró 2 veces, se convirtieron todos en sacerdotes católicos. Espera, ¿cómo es eso? No estoy inventándomelo. Ella lo vio. Que dentro de la iglesia tenemos enemigos. Y esos enemigos van a buscar apretar, aquí en Bolivia decimos el coto. Te van a apretar aquí y te van a decir, ¿a qué lado estás? Si estás a este lado, vas a perder todo. Y si quedas acá, tranquilo, no haces nada, vas a tener ciertos privilegios. Cuando te amenacen, ¿cuántos van a quedar? Los miedosos que se vayan a casa. Se quedaron 10,000, menos de la mitad. Se fueron 22,000. Una tercera parte se quedó. Pero Dios dice, no. Ni la tercera parte es demasiado. Y Dios hizo una prueba más. Los que entraban a tomar agua y rápidamente tomaban con la boca así, esos se quedaban. Los demás a casa. Todos sabemos. ¿Cuántos se quedaron? 300 no es nada. Perdona, 300 es menos que 1% de 32,000. Yo quisiera sugerirle, no sé cuántos tienen el nombre de adventista en el mundo, pero son más de 20 millones. Yo prediqué este sermón, algo parecido, cuando teníamos solamente 15 millones de miembros. ¿Y cuánto es 1% de 15 millones? 144,000. Hermanos, Dios va a repetir esto de nuevo. Esta es una profecía. Lo que pasó con Gedeón va a pasar otra vez en la iglesia. 1%, menos de 1 en 100 se va a quedar. Dice, ¿cómo pastor, cómo tío David puedes hablar que solamente tan poco? Bueno, muéstreme en la Biblia la evidencia que siempre una mayoría fue salvo. ¿Quién va a encontrar eso? ¿Cuántos entraron al arca? 8 de 8 mil millones de personas. Se hace el cálculo. ¿Cuántos se quedaron con Gedeón? Menos de 1%. No hay evidencia en la Biblia de que la mayoría se salvó, ni que la mitad se salvó, ni la cuarta parte se salvó.
Siempre han sido una pequeña parte. Y en este caso, menos de 1% van a ser los 144,000. Pero recordemos que no son los únicos salvos, ¿eh? Son la primicia. Son las fuerzas especiales. Va a haber una gran multitud que van a aceptar. Muchos se van a ir de la iglesia y muchos van a entrar a la iglesia. Pero son los 144,000, menos de 1% del pueblo de Dios que va a ser sellado y que va a recibir el Espíritu Santo y va a salir el fuerte pregón. El resultado de ese pequeño 300 es muy interesante. Con 300 Dios salvó a Israel. ¿Se recuerdan que tenía miedo Gedeón? Y Dios le dijo, baja al campamento. Y si tienes miedo, anda con alguien contigo. Y Gedeón bajó y escucharon que uno de los mismos enemigos habían recibido un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Que un pancito, seguro era un pan acá que vino del CAB. Uno chiquitito nomás, hecho en la panadería del colegio, de la universidad. Fue cayendo, plan, y derrumbó las carpas y derrumbó todo. Entonces, ¿qué dijo el otro hombre? Dijo, seguro ese es Gedeón. ¿Un pancito te va a derrumbar todo un pueblo? En el sueño sí. Hermanos y hermanas, Dios con una pequeña parte del pueblo van a derrumbar al enemigo. Van a derrumbar totalmente. Y van a conquistar y van a comprobar que el diablo es un mentiroso. Y como el hombre fuerte que escuchamos esta mañana, ese pueblito chiquitito va a ser el hombre fuerte que va a llevar por los cuernos al diablo y lo va a dejar en el desierto 1000 años. Es la piedra que va a chocar a la estatua de Daniel 2 y que va a destruir todos los reinos de la tierra y van a heredar. Y el Señor Jesús va a reinar por siempre y siempre. Amén. Pregunto, ¿quién va a quedar? ¿Va a ser fácil? No, Señor. ¿Te van a criticar? Sí, Señor. ¿Te van a tirar piedras? Sí, Señor. ¿Algunos van a dar su vida? Sí, Señor. Va a haber muchos mártires. Si leemos Apocalipsis 6, yo tengo colegas muy consagrados, pero me han dicho que va a haber pocos mártires. Yo estoy 100% convencido que el tiempo como nunca fue, no hablando del tiempo de Jacob, pero hablando de la persecución, va a haber más mártires de lo que pensamos. A veces morir por Dios es más difícil que vivir por Dios. Así que no digan, pero yo quiero vivir. Ajá. Morir se puede rápidamente. Vivir cuesta más. Pero si Dios nos permite vivir por Él, para vindicar su nombre, qué gran honor para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la experiencia de Gedeón, hay muchos paralelos aquí que no tenemos tiempo a mencionar, en solo una vez. Pero vamos a ver repetido la experiencia de Gedeón. Gedeón conquistó, fue muy humilde porque le reclamaron, ¿por qué no nos llamaste nosotros? ¿Por qué hiciste todo tú? ¿Por qué tú? No, ¿qué he hecho yo en comparación a ustedes? Ustedes tomaron los reyes de los madianitas, ustedes lo capturaron, ustedes ejecutaron. ¿Y quién soy yo? Gedeón era el general, pero Gedeón tan humilde dice, ¿y quién soy yo para compararme con ustedes? Y ellos dijeron, está bien. Y se calmó la ira, y eso demuestra la actitud entre el pueblo de Dios. Ese pueblito chiquitito no se va a pelear. Si ven Joel 2, van a ver que el pueblo, cuando leen los primeros versículos de Joel 2, van a ver que Dios está desarrollando un ejército. Y ese ejército, cada uno camina en su fila. ¿Han visto películas de los romanos, cómo era el ejército romano? Tenían sus escudos y... más o menos se recuerdan de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Corrían por todos lados los romanos? No. Formaban una sola pared. El pueblo de Dios va a hacer lo mismo.
Cada uno va a ir por adelante, por encima de las casas, por las paredes. Yo estaba en España con mi esposa y me quedé en la casa de un pastor allí, y él se fue de viaje por una semana. Yo y mi esposa nos quedamos allí. Mi señora se había roto un ligamento en la pierna en Estonia, y nos quedamos en España en la casa del pastor para poder recuperar. Yo iba, predicaba, mi esposa se quedaba, pero ellos estaban fuera una semana y escuchamos un rumor que habían gente que estaban entrando a las casas y estaban robando. Entonces todos los vecinos estaban al tanto para informar cualquier cosa, y repentinamente escucharon un martillo, pac, 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 en el vecino, y llamaron a los policías. Escuchamos un martillo en la casa de fulano de tal. Entonces los policías aparecieron en nuestra casa. ¿Escucharon martillos? Sí. ¿Martillazos se escuchan? Sí. ¿Dónde? En esa casa, pero yo pensé que era el vecino haciendo una construcción. Y los policías no esperaron. Apenas yo dije esa casa, ellos pues, ni siquiera entraron por la puerta, saltaron por encima de las paredes, por todos lados los policías, y llegaron allá y agarraron al hombre con el martillo. Total, era el mismo vecino arreglando su casa. Pobrecito. Cuando se dieron cuenta, dijeron, no, era una falsa alarma. Pero lo que me sorprendió es, teniendo el portón allí, el policía podría haber entrado por el portón. Pero cuando yo le dije, no, el martillo vino de esa casa, ¡pum!, se saltó por encima de la pared. O sea, no perdió tiempo ni dando la vuelta. El pueblo de Dios, cuando llegue, si van a leer ahí, dice que pasan por encima de las paredes, pasan por el techo, entran por las ventanas. Así dice en Joel 2. Es un ejército que cuando avanzan, todo por adelante es jardín de Edén y por atrás es desierto. ¿Qué pasa? Cuando tú traes el último mensaje de Apocalipsis 18, cuando el pueblo de Dios empiece a predicar el fuerte clamor, por adelante la gente están animadas por escuchar el mensaje, pero los que rechazan el mensaje van a quedar con sentencia de muerte eterna. Los que rechazan esa última invitación van a quedar con la marca de la bestia. Por eso es tan triste. ¿Por qué? Tú entras con el mensaje último de invitación de Dios, y los que rechazan han aceptado la destrucción eterna. Los que aceptan van a posiblemente sufrir el martirio hasta la resurrección especial. Apocalipsis 14 dice, bienaventurado ¿qué? Los que mueren de aquí en adelante, porque sus obras los siguen. Y va a haber una resurrección especial. Pero ánimo, no es fácil, pero es nuestro Cristo ya viene. En la tarde vamos a hablar un poquito más sobre cuán cercano estamos. Evidencias que no solo estamos en la última generación, pero que estamos entrando a la recta final. Yo estoy ansioso que venga Cristo. No estoy ansioso por la guerra. No estoy ansioso por el sufrimiento que el mundo va a sufrir. Pero estoy ansioso que Dios ponga fin al pecado. ¿Durmieron bien anoche? Miles no durmieron bien. Miles durmieron con hambre anoche. Miles sufrieron la muerte anoche. Miles fueron martirizados anoche. Miles fueron vendidos a la esclavitud. Miles de niños fueron violados anoche. Y tú y yo dormimos bien. ¿Quieren seguir durmiendo bien o prefieren que Cristo venga? Queremos poner fin al pecado, fin al dolor, fin a la esclavitud, fin al narcotráfico, fin al abuso, fin al tráfico de personas, fin al sufrimiento y pecado de este mundo. Queremos ver a Satanás puesto en el desierto. Eso es lo que queremos, ¿sí o no? Y Dios te necesita que tú tomes una decisión. Quiero saber, hoy día, ¿quieres tomar esa decisión? A ver, quiero ver las manos de aquellos que dicen, Señor, cueste lo que cueste, úsame. Amén, Señor. Que seamos parte del 144,000. Y que Dios nos prepare. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. No te desanimes, no tengas miedo. Los mejores días de la iglesia están por adelante. La iglesia adventista del séptimo día tiene una misión por adelante. No todos los que están en la iglesia son adventistas. Algunos son de nombre nomás, se llaman nominales. Otros son enemigos que se han infiltrado.
Pero dentro de la iglesia, Babilonia se ha metido, pero el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. Y de este pueblo va a salir un grupo de personas que conocen a su Dios y van a hacer hazañas. Es mi deseo que cada uno tenga ese ánimo y que al acercarnos más y aprendamos más esta tarde y este fin de semana, que podamos ir preparándonos para ese fuerte pregón que viene muy pronto. Que Dios la bendiga. Quiero anunciar rápidamente que al finalizar trajimos unos 100 y pico libros. Para cada familia, el libro Piloto Misionero, vamos a regalar uno por familia. ¿Ya? No hay suficiente para cada persona, pero ojalá que por familia. Y al que no está aquí o lo está viendo por el internet, este libro se puede bajar gratis. Solamente digiten en el internet Piloto Misionero. Es la historia de mi secuestro, de mi experimento con Dios, de la fidelidad de Dios. También la historia de mi enamoramiento cuando le pedí mano matrimonio a mi esposa a los 8 años de edad. Y como mi esposa ha sido mi copiloto por 40 años de fiel matrimonio y fiel trabajo. A mi más querida amiga, mi esposa. Quiero que lo tengan para animarlos, que Dios es fiel y Dios cumplirá su palabra. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.